La revolución industrial y la consolidación de la burguesía marcaron en el siglo XIX el ascenso del liberalismo, que buscaba asentar en la acción política el poder económico que ya ostentaba esta clase social. En el siglo XXI triunfa a su vez el neoliberalismo, la ideología dominante tras la caída del muro de Berlín. Una ideología que mantiene unos postulados políticos y económicos y algo más, una forma de entender el mundo basada en el principio de que los seres humanos somos egoístas por naturaleza y obramos interesadamente para obtener el mayor beneficio posible. Es decir, que la avaricia, entendida como algo positivo, ha jugado un papel en la evolución de nuestra especie. Bajo esta perspectiva, trasladar importantes sumas de dinero, por ejemplo, a paraísos fiscales, no sería una falta de solidaridad para con la sociedad, sino una demostración de la ley del más fuerte, solo que aquí la selección natural no viene dada por características biológicas, sino por la capacidad económica. En fin, un análisis del neoliberalismo es lo que nos propone hoy Juan Aguirre en la sección de Eusko Ikaskuntza, y para ello ha buscado un invitado que ha estudiado a fondo el fenómeno. Hola, Juan, arratsaldeon. Hola, muy buenas, Eva, arratsaldeon. Pues sí, nuestro invitado de hoy es autor del primer libro que analiza en conjunto la historia intelectual y política del neoliberalismo y su influencia sobre las estructuras institucionales actuales, también sobre el conjunto de las ciencias sociales y sobre nuestro horizonte moral, que es lo que has anticipado tú. Una obra muy bien escrita, clara y esclarecedora para entender lo que entraña esa ideología, que se titula Historia mínima del neoliberalismo y que acaba de salir de la editorial Turner. Y su autor, que está hoy aquí con nosotros, es Fernando Escalante Gonzalvo, mexicano con sangre vasca, sí. Sociólogo y experto en relaciones internacionales, profesor del Centro de Estudios Internacionales en el Colegio de México, imparte también en distintas universidades e instituciones de América y Europa y colabora en medios de comunicación. El profesor Escalante se ocupa sobre temas como la ciudadanía, la industria editorial o la vida pública, entre otros muchos temas, a partir de lo que podría identificarse como una sociología de las representaciones sociales. Y le saludamos ya. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias por acompañarnos, Fernando, en La Mecánica del Caracol, donde hace algunas semanas, con motivo del 500 aniversario de la primera edición de Utopía de Tomás Moro, tuvimos a un historiador de la utopía y hablábamos sobre este tema. Y se nos ocurre que el neoliberalismo también tiene algo de utopía, ¿no? Y una utopía incluso que ha tenido cierto éxito, cosa rara en las utopías. Sí, sin duda ninguna. Desde sus primeras formulaciones en los años 30 del siglo pasado, hay, para empezar, un ánimo casi apocalíptico de los pensadores neoliberales. Se formula como un intento de recuperar el liberalismo en el contexto del auge de los totalitarismos. Y hay en el diseño institucional, en la idea de la sociedad, el derecho, el Estado, que se hacen Hayek, Friedman y el resto de los neoliberales, hay ciertamente un componente utópico. Hay la idea de rehacer a la sociedad completamente. Y es seguramente la ocasión en que la humanidad ha estado más cerca de cumplir con una utopía, la absoluta desregulación de los mercados y el funcionamiento absolutamente liberado y global de los mercados. Tiene un componente utópico indudable, ¿sí? El liberalismo clásico es padre del neoliberalismo, pero este va mucho más allá, hasta llegar a contradecirlo en algún momento. Háblenos un poco de los orígenes históricos del neoliberalismo. Sí, no, sin duda. El liberalismo histórico patrocinaba, digamos, las libertades individuales en un sentido amplio y en el siglo XIX ponía el énfasis sobre todo en las libertades políticas. El neoliberalismo surge en los años 30 como un intento de recuperar el espíritu liberal en el contexto, lo decía, de los totalitarismos, la Unión Soviética, la Alemania nazi, la Italia fascista, y se define, de hecho, en contra del liberalismo clásico. Hay tres afirmaciones básicas que configuran lo que se podría llamar el credo neoliberal o el programa neoliberal. La primera de ellas es que los mercados no funcionan por sí solos, no se les puede dejar solos. En contra de la idea de laissez-faire, laissez-passer, en contra de la idea de dejar libres a los mercados a funcionar, los neoliberales saben que el mercado necesita al Estado. Necesita el Estado para crear mercados, para protegerlos y para mantenerlos en contra incluso de la sociedad, porque la inercia social es, digamos, hacia domesticar los mercados. Entonces, lo primero es, no se puede dejar que espontáneamente los mercados
se reproduzcan. El segundo postulado es que las libertades económicas deben tener prioridad sobre las libertades políticas. La idea es muy clara: si uno le concede la prioridad a las libertades políticas, es decir, al derecho de participación, al derecho de voto, etcétera, etcétera, uno tarde o temprano termina pidiendo estado de bienestar. Por lo tanto, la idea neoliberal es: hay que poner por encima las libertades económicas, el derecho de propiedad, etcétera, etcétera, y ponerlas fuera del alcance del funcionamiento de la democracia. Y en tercer lugar, hay para los neoliberales una superioridad técnica y una superioridad moral de lo privado sobre lo público. Esos tres principios constituyen el programa neoliberal, que se define a fines de los años 30 y que lo hace claramente distinto del liberalismo clásico. Y lo radicalmente distinto respecto al liberalismo clásico, Fernando, es que su capacidad, su enorme capacidad transformadora, hasta el punto que llega a producir lo que usted define como giro civilizatorio. Sin duda. Lo que sucede es que eso que llamamos neoliberalismo es una ideología en el sentido más fuerte de la palabra. Es decir, no solamente una política económica, aunque hay una política económica neoliberal, claramente, sino que el neoliberalismo es una idea del hombre, una idea de la naturaleza humana, una idea del derecho, una idea de la educación, de la cultura, etcétera. Es una idea completa de la sociedad y de los seres humanos la que se define en el programa neoliberal. Y cuando comienza a instaurarse, hay ese horizonte utópico, sí, un impulso a llevar cada vez más allá. Y es un programa completo, es el proyecto de rehacer a la sociedad y de rehacer a los seres humanos. En esa medida es extraordinariamente ambicioso y ha tenido un éxito absoluto en los últimos 30 años. Tanto que podría decirse que vivimos en un momento neoliberal de la misma manera que en el siglo XIX, en la primera mitad, mediados del siglo XIX, vivió el planeta un momento liberal. Con todas las diferencias que hubiese entre Cavour, Tocqueville y Mill, todos ellos eran liberales. Bien, lo mismo sucede ahora. El conjunto básico de las instituciones del planeta y de la educación y del derecho, etcétera, etcétera, son neoliberales. Vivimos un momento neoliberal, sí. Explica en su libro cómo el neoliberalismo opera una simplificación del universo moral, de modo que al final, en términos de mercado, no hay más que ganadores y perdedores. Vamos, que la moral es cosa de pobres, podríamos decir. Y a lo largo de la historia, las consecuencias de ese tipo de pensamiento, pues ya sabemos qué resultado han tenido. Bien, el problema de la moral, de la idea de la moral en el programa neoliberal es extraordinariamente complejo. Le dedico algunas páginas en mi libro, pero lo que sucede es que si reducimos la nuestra noción de los seres humanos a individuos egoístas, racionales, calculadores que maximizan pensando en su propio bienestar, entonces los argumentos morales se nos vienen a reducir, vienen a quedar en un plano sumamente estrecho. Esa es la transformación en cuanto al pensamiento moral. Pero, por otro lado, la idea es que el egoísmo de todos y cada uno produce los mejores resultados socialmente, colectivamente, y que en cambio el altruismo es destructivo. Es decir, la idea es clara, explícita, tanto en Hayek como en Friedman, con otros más: el altruismo es malo. Querer portarse, querer hacer las cosas bien, querer transformar con buenas intenciones, con buenos sentidos la sociedad, es malo. No es que sea una de las posibilidades, sino que directamente es destructivo. Tendemos a pensar que el neoliberalismo es enemigo del Estado y que incluso después de aquello que dijo Reagan de que es el problema, no es la solución, es el problema, tiende a jibarizarlo. Sin embargo, esto, como se ve muy bien en su libro, hay que matizarlo bastante. Sin duda ninguna. Los neoliberales creen en el Estado y necesitan al Estado, y necesitan un Estado fuerte, mucho más fuerte de lo que hubieran necesitado los liberales clásicos. Hagamos una distinción. Lo que el neoliberalismo rechaza es lo público, no el Estado. Necesita el Estado, y un Estado muy fuerte, porque necesita privatizar, es decir, necesita garantizar espacios en donde los individuos privadamente puedan apropiarse de recursos, apropiarse de bienes, servicios, etcétera. Es decir, hace falta un Estado muy fuerte. Y hace falta el Estado para defender al mercado. Y en esto la idea fuerte y extraordinariamente interesante de los neoliberales es que las sociedades se defienden del mercado.
Cuando el mercado comienza a avanzar y tiene necesariamente un efecto disolvente sobre las relaciones sociales, sobre los vínculos personales, etcétera, etcétera, las sociedades se defienden y quieren domesticar al mercado. Cuando en el siglo XVIII y XIX comenzaba, en ese primer gran momento de la Revolución Industrial, el mercado a ocuparlo todo, la sociedad se defendió y dijo, sí, el trabajo será una mercancía, pero que no trabajen los niños, pero límite de jornada, pero salario mínimo, pero etcétera, etcétera. Es decir, la sociedad se defiende del mercado. Para que el mercado pueda extenderse sin límites, hace falta el Estado, que ponga a raya a la sociedad. Es decir, los neoliberales no quieren menos Estado, quieren otro Estado. Lo que quieren es menos público, menos espacio público, menos recursos públicos, menos servicios, bienes públicos. ¿Y cuál es el concepto de los neoliberales de lo que es la libertad? ¿Es compatible con situaciones como el colonialismo, como la existencia de dictadores? El problema es básicamente que para los neoliberales la libertad económica tiene que estar por encima de la libertad política. La libertad económica es la garantía de las libertades políticas. Y entonces para los neoliberales, por ejemplo, una dictadura no es necesariamente mala. Hay una famosa entrevista de Hayek en el Chile de Pinochet, donde se reunió en la Sociedad Montpellier, que es la que agrupa el conjunto básico de los neoliberales, y en esa entrevista, en plena dictadura de Pinochet, Hayek dijo, es perfectamente posible que una dictadura sea más liberal que una democracia y que defienda mejor al mercado y las libertades económicas que una democracia. Y en ocasiones, aludía al Chile de Pinochet, puede ser la mejor solución o la única posible. Es decir, que frente a las libertades políticas tienen reservas. Lo que defienden es fundamentalmente la libertad económica, porque les parece que es la garantía, la condición de todo lo demás. Ha citado antes Eva el tema de los paraísos fiscales, porque claro, está de rabiosa actualidad, y en su libro también toca el tema y nos explica muy bien cómo son fundamentales para este nuevo orden económico neoliberal. Es muy difícil que esto se desmantele. Ciertamente, en el libro yo trato de combinar lo que es una historia intelectual del neoliberalismo, que va de 1938, digamos, la primera gran reunión, hasta hoy mismo, y de otro lado la historia institucional del conjunto de transformaciones que han ido produciendo el momento neoliberal. Y una de las transformaciones fundamentales es la liberalización de los mercados financieros, la desregulación de los mercados financieros, el crecimiento explosivo de los paraísos fiscales y la posibilidad de movimiento irrestricto global del dinero. Esa es la condición básica para imponer el programa neoliberal, que el dinero se pueda mover en cualquier momento, esconderse en cualquier parte y evitar la fiscalidad de cualquier Estado, porque eso obliga a una competencia a la baja fiscal, a cobrar cada vez menos impuestos y obliga a una serie de medidas que finalmente se traducen en el predominio del programa neoliberal, efectivamente. Por tanto, la globalización, tal como está diseñada, corre viento a favor para ellos. Normalmente cuando se habla de globalización, se pone el énfasis o en la economía o en la tecnología. Mi idea es que el motor básico de la globalización es el Estado y es el derecho. La globalización, es decir, la posibilidad de que mercancías, bienes, servicios vayan por todo el mundo, vengan y viajen desde China, etcétera, lo que hace posible ese movimiento es la diferencia de sistemas regulatorios. Es decir, el hecho de que los países tengan diferentes regímenes fiscales, diferentes regímenes laborales, diferentes regímenes de protección del ambiente, etcétera, etcétera. Es por eso, porque en China hay otra legislación laboral, otra legislación fiscal y otra legislación ambiental, que las empresas se trasladan a China. Y es porque los diferentes países tienen diferentes regímenes normativos que los bienes, las mercancías y el dinero transitan de uno a otro. Si tuviésemos las mismas reglas, no transitarían las cosas. Esto sería básicamente una balsa de aceite. Se mueven porque hay diferencias. Entonces, la globalización efectivamente favorece ese movimiento, mientras haya una competencia a la baja, fiscal, laboral y ambiental. El análisis de los últimos 30 años de dominio neoliberal permite aventurar la idea de que ha podido tener algún éxito, algo ha podido funcionar bien bajo el mandato neoliberal. El neoliberalismo triunfó en toda la línea.
impuso políticas económicas, fiscales, educativas, transformó las ciencias sociales, transformó la manera de entender la filosofía, el derecho, etcétera. Es decir, en sus términos tuvo un enorme éxito. Lo que sucede es que eso tiene consecuencias que no siempre nos parecen agradables o beneficiosas. Mi impresión, trato de justificarlo y explicarlo en el libro, es que en lo fundamental, al cabo de 30 o 40 años, en su programa económico, el neoliberalismo fracasó. Es decir, a fin de cuentas, no produjo más crecimiento que el que había producido la economía mixta. No produjo una mejor distribución del ingreso. No produjo estabilidad financiera. Siguió produciendo crisis, concentración del ingreso y estancamiento. Y eso, en sus propios términos, tendría que admitirse que es un fracaso. Que hubo algo que se hizo bien en las décadas de economía mixta y hay algo que no se ha hecho bien en los últimos 30 años. Y esa supuesta eficiencia de los mercados, según el pensamiento neoliberal, es un mito. Sí, en la medida en que se tome de manera doctrinaria. Es decir, si uno, por principio y de antemano, sabe que lo privado es eficiente y lo público es ineficiente, normalmente uno se equivocará. El mercado y los privados serán más eficientes en algunas ocasiones y serán menos eficientes en otras. Hay cosas para las que necesitamos al Estado y necesitamos servicios y recursos públicos y que son más eficientes los recursos públicos que los privados. El problema es asumir dogmáticamente de antemano la superioridad de lo privado sobre lo público o del mercado sobre el Estado. No necesariamente es más eficiente el mercado. Me gusta mucho esa frase del libro que explica la eficiencia diciendo ¿cuál es la eficiencia del mercado? Pues que lleva pan a quien tiene dinero para comprarlo y no a quien tiene hambre. Efectivamente, un mercado es eficiente si lleva los bienes a quien los paga y a quien los paga más caros, claro, no a quien los necesita. Entonces, el concepto de eficiencia de los modelos económicos es un concepto vacío, en fin, o tautológico. Un mercado es eficiente si funciona como mercado, es decir, si las mercancías van a quien tiene más dinero o ofrece más dinero para comprarlas. Bien, es un concepto tautológico. Será eficiente el mercado, pero eso humanamente no nos dice gran cosa. ¿Y se vislumbra alguna alternativa al neoliberalismo, tanto desde un punto de vista económico, de solución económica, como también, casi de estado mental? Porque me temo que el mundo está inmerso en este nuevo estatus mental. Sí y no. Lo he dicho alguna otra vez. Si alguien dice que tiene la solución y la alternativa al modelo neoliberal hoy, o está engañando o se está engañando, porque no la hay. Es necesario inventarla. Ahora bien, yo soy optimista a mediano plazo. Al final de mi libro dedico algunas páginas a enunciar lo que llamo yo los parámetros para una alternativa. Lo primero que hay que hacer es caer en la cuenta realmente de que el modelo fracasó, de que en esta vertiente, en esta variante utópica del neoliberalismo como gran proyecto global, fracasó. Por lo tanto, hace falta pensar otra cosa. El primer paso es ese, reconocer el fracaso. Y después, reconocer que no hay una solución, ni global ni inmediata, y que se tendrá que ir ensayando, y que será a base de ensayar y experimentar, y que habrá que inventar. Como siempre ha habido que inventar. Hubo que inventar en el siglo XIX, hubo que inventar con la crisis de 29, hubo que inventar, habrá que inventarlo. Y para eso sí me parece fundamental, y ya está sucediendo, que entendamos que hubo una transformación de las ciencias sociales, de la economía, la antropología, la sociología, en los últimos 30 años, que aplanó el horizonte intelectual de las ciencias sociales, llevándolas hacia estos modelos abstractos de elección racional, etcétera, que explicaban más bien poco y que tenían una enorme utilidad ideológica, en cambio. Y llevar las ciencias sociales hacia estas formas de conocimiento más ricas en contexto, que es lo que ha hecho buena parte de la antropología y la sociología en los últimos 10 años, y que están produciendo ya un conocimiento, digámoslo, mucho más situado, más concreto, más modesto, a partir del cual podremos imaginar en el futuro soluciones. Soy optimista a mediano plazo. Las sociedades se defienden, las sociedades reaccionan, y en la medida en que este orden es intolerable, vendrá otro. Soy optimista a mediano plazo. Bueno,
Pues esperemos que ese medio plazo sea un poquito más breve que en otras ocasiones en la historia. Ahora bien, la defensa de lo público es lo que creo que es un factor importante a pie de calle, que tengamos en la sensibilidad de darnos cuenta de lo importante que es lo público. Hay una campaña contra lo público y contra todo lo que tiene que ver con la representatividad. Sí, el triunfo cultural del neoliberalismo comenzó en los años 70 con el descrédito de lo público. Los servicios públicos son malos, los burócratas no podían tener peor imagen, la educación pública es peor, todo lo público, y estamos ya convencidos de eso, de esa superioridad de lo privado. Si uno lo mira un campo tras otro, no está nada clara la superioridad de lo privado y con mucha frecuencia es clara la superioridad de lo público. Ahora bien, lo importante es entender en qué consiste el problema. Lo público no es un conjunto de bienes o de recursos, etcétera. Lo público es un modo de la existencia social. Es público algo cuando decidimos que eso es un bien, es un recurso, es lo que sea, se debe distribuir como un derecho para todos los miembros de la colectividad. Y que por lo tanto no deben intervenir en la distribución los dos principios básicos del mundo de lo privado, que son la familia y el dinero. Si en la asignación de bienes o recursos públicos intervienen la familia o el dinero, decimos que hay corrupción. Porque lo público consiste en asignar esos bienes o servicios, insisto, como derechos. Y es fundamental para la vida social que haya toda una serie de, insisto, bienes, servicios, recursos, etcétera, que se distribuyan como derechos. Eso es lo que ha estado bajo ataque en los últimos 30 años y creo que sí, lo fundamental es recuperar la idea de lo público y recuperar el vigor de la idea de lo público, entendiendo además que público no significa menos eficiente. Recordamos cómo se llama el libro de nuestro invitado, Juan. Pues un libro estupendísimo para entender nuestro tiempo, que se titula Historia mínima del neoliberalismo, de Fernando Escalante Gonzalvo, en la editorial Turner, que acaba de salir hace muy poquito. Y también recomiendo su web. Hay un montón de artículos, de textos, de análisis sobre los más variados temas, y que es www.fernandoescalante.net. Muy bien. Pues gracias, Fernando, por habernos hecho este pequeño resumen de lo que es tu libro y, bueno, pues esperamos poder contar contigo en el futuro con algún nuevo trabajo que nos puedas ofrecer. Desde luego, claro, sí. Muchas gracias a ti, Eva. Gracias, Juan. Agur.